amigos y amigas de Coloquiando de IDECA, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes, casi digo buenas noches. Estamos un poco temprano hoy, normalmente salimos a las 6 de la tarde, por el tema de la lluvia también pues hay que apurarnos un poquito, ¿no? ¿Cómo están? Mi nombre es Ronnie Ramos, estamos hoy día acompañados aquí en la mesa, los que han estado en las previas habrán podido ver, nos acompaña ya Anita Pino, también Karen, antes nos acompaña también en la co-conducción. Karen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes con todos, buenas tardes Ronnie y Anita, con todos los que ya nos están acompañando en el en vivo también y con aquellos que nos van a ver posteriormente del en vivo también. El grabado. Ajá, y con el programa que ya va a estar grabado. Bienvenidos a este nuevo episodio que al parecer ha despertado bastante controversia, comentarios en nuestra publicación en Facebook y también hemos visto, en diversas páginas, no solo en nuestra página de Facebook, ¿no? Uh-huh. Y creo que es un tema que va a ser muy interesante y vamos a platicar, vamos a coloquiar. Vamos a coloquiar. ¿Qué tal, Anita? Bienvenida a Coloquiando. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos tus oyentes también. Y a los que nos van a ver después, uh-huh. Buenas tardes. Uh-huh. Muy bien, estamos iniciando el año ya en la tercera semana, ¿no? Y próximo está lo que es las festividades, una de las festividades grandes que tenemos aquí en la región de Puno, en el sur del país, de la fiesta de la Virgen de la Candelaria. También ya se vienen los carnavales, ya hemos visto los preparativos para estas dos actividades, ¿no? Aquí en la ciudad de Puno principalmente, y lo propio en las comunidades pues vienen realizando los ensayos respectivos. Y vamos a hablar de todo esto un poco, vamos a hablar un poco de la Virgen de la Candelaria. Hemos visto también, Karen, en estas últimas semanas en redes sociales, ¿no? Un poco los comentarios de una nueva imagen que se ha sacado del candelito. Vamos a estar comentando también del candelito. ¿Qué más? Vamos a hablar un poco tal vez de la evolución de las danzas, los trajes, las coreografías, uh-huh. El significado mismo, ¿no? Y para iniciar, tal vez, Anita, ¿qué significa, ¿no? Candelaria? ¿Dónde estarían los orígenes de esta festividad? O primero de la imagen como tal, ¿no? De la Virgen de la Candelaria. Creo que viene viene de España, con la colonia. Con la colonia. Pero en el mismo España me parece que viene de las Islas Canarias. Sí, de las Islas Canarias, parece que es la patrona de la Candelaria, ¿no? Uh-huh. Dentro de la fe católica o de la doctrina o como quieras llamarle, Candelaria estaría representando a la Virgen, una mujer, uh-huh. ¿no? Que ha dado a luz, uh-huh. ¿no? Y que tiene que presentar a su hijo en el templo. Era la tradición hebrea de la época, ¿no? Y que como era hombrecito, uh-huh. El hijo tenía que presentarse a los 40 días. Uh-huh. Si hubiera sido mujer, tendría que haberlo presentado a los 60 días. A la iglesia. Al templo. Al templo, en ese momento. Al templo, claro. Uh-huh. Y entonces toda la indumentaria de la Virgen, sus componentes también iconográficos corresponden a esa tradición, uh-huh. ¿no? La Virgen lleva una vela para purificarse, ¿no? Porque los hijos son resultado del pecado original, uh-huh. Y entonces la Virgen tiene que purificarse, el niño ser presentado en el templo, ¿no? Uh-huh. Y también tiene que llevar una ofrenda. Uh-huh. En la tradición había que llevar una ofrenda. La gente pudiente, por ejemplo, según los relatos, llevaban, ovejas, animales un poco más significativos, ¿no? Pero
para la gente pobre que no tenía muchos recursos, era suficiente llevar palomas. Entonces hay 2 palomas en la canastilla que representa a la Virgen, ¿no? Entonces es una tradición, como digo, hebrea de la época, y que ha quedado permanente en la imagen de la Virgen. ¿No? Pero la Virgen Candelaria, por ejemplo, la Virgen era una sola, entonces la Virgen con hijo, ¿no? Es todas con diferente nombre, la Virgen de Chapi, la Virgen de Cocharcas, ¿no? La Virgen... Según cada ciudad se ha tomado, ¿no? Cada tradición se ha tomado, ¿no? Del nombre, ¿eh? Del nombre. Pero es la... es la misma Virgen. Virgen María sería, ¿no? Claro, es la Virgen. El mundo católico. Claro, tenemos pues en Azángaro, por ejemplo, la Virgen de la Asunción, ¿no? Que es... Pero la Virgen de la Asunción tiene... Porque hay una Virgen de invierno y una Virgen de verano. La de verano se supone que es la que tiene el niño. Sí. Pero hay otras vírgenes que no tienen niño, no tienen su hijo. No. Y son más solitarias, digamos. Sí, sí, en la tradición se llaman vírgenes de invierno, ¿no? Imágenes de la Virgen en invierno. Bueno, según la historia, según la bibliografía un poco que hemos revisado, nos dice pues, ¿no?, que un 2 de febrero en 1583 desde Cádiz o Sevilla habría llegado, ¿no?, la imagen aquí a Perú, fue traída. Sí. Entonces España, eso queda claro, creo, de la imagen de la Virgen de la Candelaria. Que es la Virgen de Copacabana también, por si acaso. Sí, Virgen de Copacabana, Candelaria, algo por ahí, ¿no? Sí, el nombre. Es Virgen, la Virgen de Copacabana es una imagen de la Candelaria. Muy bien. Ahora, ¿cómo ves ahí un poco la relación, ¿no? ¿Cómo era antes el tema de acercarse a la Virgen aquí, de nuestros pueblos? Hablando tanto de lo rural, de las comunidades y tanto un poco de la urbe también, ¿no? Cómo era la veneración, el festejo a la Virgen de la Candelaria. Hay relatos que dicen de que a la Candelaria la trajeron, que en España la Virgen también se conocía como la patrona de los mineros. Ya. Y que la interpretación de ellos es que la vela era para los socavones, ¿no? Para los mineros de carbón. Entonces por eso también dicen que, bueno, hay el relato de que era la Virgen de los mineros, o sea, Virgen morena, porque estaba, claro, con la ceniza de las minas, ¿no? O sea, de los socavones. Y aparentemente en esa perspectiva llegó acá porque sabemos que los españoles dieron mucha importancia a la explotación minera, y entonces es probable que haya venido con algún español de minero, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, a Puno nos dice que aproximadamente en 1750 habría llegado, los pobladores de Puno lograron trasladar la imagen al templo San Juan Bautista, ¿no? Y el templo San Juan se llamaba, pero de ahí creo que con el anterior arzobispo Mateo Calderón, la denominación incluso Templo de la Virgen de la Candelaria se cambió, ¿verdad? Sí, se cambió, pero yo creo que antes, porque haciendo la pesquisa de la historia de la Casa del Corregidor, la Casa del Corregidor fue construida en más o menos a partir de 1667, ¿no? Y en un testamento del cura que construyó la Casa del Corregidor, en su testamento señala no en su testamento, en un documento de alquiler a Gaspar de Salcedo o a José de Salcedo, bueno, a uno de los Salcedo,
hay un documento en donde le alquila la casa y dice, hay una relación de todos los muebles y lo que hay en la casa, ¿no? Y entre las cosas que menciona dice una imagen de la Virgen de la Candelaria, y este documento es de 1703, o sea, antes de 1950. Entonces es probable que la Virgen haya venido mucho antes, pero que en 1750 recién al templo le hicieron, claro, la advocación al templo era la Virgen de la Candelaria. Se dice también ahí, creo, algunos archivos, que primero llegó a Huancané y se veneraba por ahí, ¿no? Y como han visto que atraía, ¿no?, bastante a la gente, y de ahí ya se volvió más popular la Virgen, por ahí le trajeron a Puno. Yo la verdad me pondría en una lógica, no, minas no había en Huancané. Entonces no sé, no conozco sí conozco la versión, pero no conozco sus fuentes. Sí. Bueno, también un poco hablando ahí, tal vez ahora entramos un poco, ¿no?, de la Virgen con relación a la Pachamama. Aquí en el mundo andino bastante siempre recordamos, ¿no?, ahí la Pachamama, el agradecimiento. Por ahí hay algún vínculo con esta fecha, ¿no?, de 2 de febrero, el ciclo. Sí, con yo creo que hay dos elementos o dos evidencias que podrían explicar un poco el detalle. Uno es de que en el mes de fines de enero o el 1 de febrero, según el año y según la ubicación, hay el fenómeno del cenit, ¿no?, en el ciclo lunar, en el ciclo de los astros, y hay el momento del cenit en donde el alma, el espíritu, que es la vida de los muertos, o sea, los difuntos, las almitas que tenemos, salían para cerrar el ciclo de vida, ¿no? Porque según las referencias, Tristan Platt lo recoge, salía la semilla, que es otro nombre de la Hayu, del Supae, sale y para introducirse en el cuerpo del nonato, ¿no? Y febrero, según los Ramos Gavilán, por ejemplo, se realizaba la unión de los jóvenes con las jóvenes, ¿no?, que iban a formar una nueva familia. Entonces asumieron los españoles y se interpreta como el mes de la fertilidad. Y ojo que la Virgen tiene la evidencia de la fertilidad, tiene una criatura en los brazos. Sí, el Entonces niño. Es muy lógico, depende de las lógicas, pero es muy lógico que se haya juntado las fechas, ¿no? Que también es muy lógico que se haya juntado con el carnaval. Se aproxima. Y porque en las danzas está el supay. Según el supay, ¿qué significa el supay? Supay ¿cuál es la interpretación? Taylor. Él señala de que los primeros doctrineros que llegaron a las nuevas tierras no encontraron la palabra diablo. No encontraban la palabra diablo.
y la denominaron Supai, ¿no? El diablo, porque tenía la connotación de demonio, porque era el mes de la fertilidad, ¿no? O sea, donde se juntaban los jóvenes con las jóvenes, donde es muy fácil de ver que la sangre blanca se junta con la sangre roja para dar origen a un nuevo ser. Y entonces el Supai se introducía en el cuerpo del nonato. Pero la implicancia de todo ese proceso es de lujuria, por decir algo, es de deseo, ¿no? Es sexual. Sí. ¿No? Y entonces este señor Taylor señala que por eso le pusieron al demonio, que no había la palabra y no había el equivalente en la cultura, en los idiomas andinos le puso Supai o Supai. Muy interesante, Anita, lo que nos compartes. Ahora queremos también compartirte parte de los comentarios que está viendo en tiempo real. ¿Qué dice la gente? A ver. Que nos están diciendo por redes sociales. Jorge nos hace una pregunta que también es interesante. Dice, antes de la Candelaria, que es una festividad católica, ¿existió alguna celebración originaria del altiplano? El mes de febrero, le sugiero que revise Ramos Gavilán. En febrero, digamos, si en la cultura andina hay rituales, y es muy rica en rituales, es porque la cultura andina, hasta lo que hemos llegado a entender hasta ahora, es de que es relacional. Entonces todo se relaciona con todo. Ahora, todos son sujetos. Sí. Y entonces la forma de comunicarse básicamente con otros sujetos es a través de los ritos. Por eso es muy, muy ritual la cultura. Los Andes. Y ahora, habría ahí una coincidencia también, ¿no? Con el tema hablando de rituales, con el calendario agrícola andino, por ejemplo, febrero, estamos ahorita en mes de lluvias, ¿no? Entonces ya previo a los carnavales sacamos las primeros frutos, ¿no? La papa principalmente aquí en Altiplano, en Puno. Entonces, con las primeras, no creo cosechas, primeros frutos, ¿no? Sí, sí, claro. Así como el niño de la Candelaria. Un niño recién nacido. Moisés Sosa también nos pregunta, ¿toda evangelización fue forzada? ¿A un inicio habría sido una obligación la veneración a la Candelaria a los pueblos indígenas? Sí, fue forzada, pero la cultura andina, su matriz cultural, su núcleo duro de cultura, no es dicotómica como la cultura occidental. Hay bien y hay mal, ¿no? Hay sí y hay no. En la cultura andina puede ser sí, puede ser no, ¿no? Y no es excluyente, más bien es incluyente. Y si bien la imposición de la fe católica fue fuerte, ¿no? Ellos encontraron la forma de mantener sus tradiciones, ¿no? Porque podían, digamos, hacer un ritual católico y hacer un ritual propio. Inicialmente, yo recuerdo que en los años que comencé a trabajar en el campo, las misas, ¿no? Eran, el despacho se hacía a medianoche, ¿no? Porque venía de la tradición en donde tenían que ocultarse para poder seguir haciendo sus rituales. Muy bien. Bueno, tenemos algunos datos más aquí, bueno, del sincretismo
paralelos en la región aquí, ¿no? Por ejemplo, lo que decías ahí, ¿no? En Bolivia, la Pachamama se identifica con Virgen de Copacabana. Esto sería, ¿no? En el vecino país. En Cochabamba hay la Virgen de Urcupiña. No sé en qué fecha es. 15 de agosto. Agosto, ¿verdad? Sí. Y de Oruro también bastante conocido, pues, la Virgen de Socavón, ¿no? Y aquí en Puno, 2 de febrero, la Virgen de la Candelaria, según algunos... Y tendrías que seguir con la Virgen de Chapi, con la Virgen... Claro, tantas vírgenes que tenemos aquí. Bueno, Perú es bastante católico todavía, yo creo, ¿no? Resiste todavía. Sí. ¿O cómo lo ves? Bueno, yo creo que podemos, desde la escuela, porque la religión oficial... El curso que... claro, hay religión. Entonces, desde la escuela están haciendo, ¿no?, proselitismo. Muy bien, a ver, invitamos a nuestros amigos, amigas que nos están viendo para que puedan interactuar también con nosotros y mandar sus preguntas, como Jorge, como Moisés también. A ver, nos dice ahí Yamil Steve, un saludo para Anita, nos dice, siempre es interesante escuchar a una gran investigadora como Ana Pino, muchos saludos, nos dice. Yamil Estefaner. Sí, Terán. Sí, Terán. Sí. Perdón, Yamil Terán. Sí, muy bien. Hay saludos también para Neil, para Roxana, para Jorge, para todos los que nos están siguiendo la transmisión. Les invitamos a compartir, pues hoy día, para los que recién se conectan, estamos hablando sobre la Candelaria, las tradiciones que evolucionan o se alteran. Ahora, ¿cómo ves, Anita, en estos últimos 10 años, ¿no? Estos procesos, ¿qué cambios fuertes has sentido? Bastantes. O sea, es la cultura que no cambia está en los museos. O sea, la cultura, una de sus características fundamentales es de que cambia. Y cambia precisamente con el contacto con otras culturas, ¿no? Pero hay dinámicas diferentes de lo que ustedes han denominado evolución. Si consideramos que hay, por ejemplo, una matriz cultural occidental, que es la que vino de Europa, y una matriz andina, amazónica, ¿no?, relacional, cada cultura tiene su propio, cambia, pero tiene su propia dinámica de cambio. No podemos decir que la cultura andina ha cambiado igual que la cultura occidental o con las mismas características o con los mismos patrones. No lo podemos afirmar, ¿no? Entonces, lo que sí conocemos más, porque es la cultura dominante, hegemónica, es la cultura occidental, que sigue los derroteros precisamente por su hegemonía, ¿no?, de los cambios, de las modas occidentales, que vienen, qué sé yo, de Europa, de Estados Unidos, ¿no? Tu conflicto con el, ¿qué? ¿Cómo se llama? Candelito. Con Candelito, ¿no? Tu conflicto, porque es como esas mascotas que se popularizaron para los eventos deportivos, para el mundial, para los mundiales, los panamericanos, ¿no? Sacan su mascota. Bueno, el Candelito para mí es una expresión de ese tipo de cambio, ¿no? Sí, ahí en las previas veíamos, ¿no?, en el anuncio, ¿cómo era, la Karen? El anuncio oficial de la imagen de la nueva imagen. La nueva imagen. Y le anuncian, o sea, aparte de hacer una develación así con telas que estaba tapadito, Candelito, y lo anuncian, ¿no? Dicen, presentamos la nueva imagen de la Candelaria, algo así, ya no recuerdo las palabras exactas, y eso es algo que a mí, más allá de primero, yo me enteré del Candelito cuando vi una publicación de TV1
era una crítica, ¿no?, respecto a este personaje, y con la que yo personalmente sí estuve de acuerdo. Pero en los comentarios había muchas personas que estaban en desacuerdo, porque decían que debemos evolucionar, de ahí que la palabra, ¿no? Debemos evolucionar, que hay que pensar más en el marketing, y muchos comentarios con los que yo dije, pero la festividad no es marketing, ¿no? No. Es una virgen, no hay que vender nada. Y también la comparaban y decían que tenemos que actualizarnos porque en los mundiales de fútbol todos tienen sus mascotas. Y decían, pero no estamos hablando de fútbol, estamos hablando de la fe. Tal vez porque lo hacen en el estadio, dicen. No hay que asociar uno con otro. No hay que confundir. Sí, porque distorsiona. Ajá. Entonces, a raíz de eso es que yo digo, han hecho el anuncio de este candelito, entonces ha sido un anuncio así oficial, dije, ¿no? Puse a buscar y encontré la transmisión en vivo de la municipalidad. Y ahí cuando escuché justo la parte en la que van a anunciarlo, dice, anunciamos presentamos la nueva imagen de la Candelaria. Y ahí yo me quedé cuadrada. ¿Cómo que la nueva imagen? Si la Candelaria ya tiene imagen. Y por ahí que no estuve de acuerdo. No, claro. Felizmente dice de la Candelaria 2026. O sea que esperemos que el próximo año, con otro alcalde tal vez, haya otra creación heroica. Otra mascota ya. Creación heroica. Que sea otra creación heroica. Que hayan cambios positivos. Sí, porque hay sumas que restan. Yo creo que y eso se llama involución. Sí, en esta involución yo creo, por ejemplo, en la imagen del candelito ahí, claramente ahí se refleja un poco la imagen del diablo, ¿no? De la diablada, pues, ¿no? La máscara. Y como la máscara, y los colores también, por supuesto. No sé si es exactamente eso, pero se aproxima, creo, por ahí. Pero los cuernos. Ajá, y la Candelaria no es, pues, diablada. No. Ajá, la Candelaria va más allá, ¿no? No solo es no solo es diablada, morenada. Si solo hablamos de danzas, también están pues las danzas autóctonas que vienen de las diferentes provincias en la región de Puno. Entonces, tampoco no hay como que mucho sentido para ahí, ¿no? Y creo personalmente, haciendo una crítica, espero que no sea destructiva, ojalá y haya como que una planificación para este personaje, ¿no? Que así como le han puesto la máscara de diablo, puedan ponerle otros trajes, ¿no? Creo que eso ya sería incluso un poco más representativo, nos representaría a nosotros como puneños, que no solo existe diablada, existe cuyahuada, existe danzas autóctonas, los chunchos de Esquilaya. Hay un personaje que se puede observar en danzas originarias como en danzas mestizas. Es el cusillo. Cusillo. Claro. Ya teníamos, es más, nuestro personaje. Podría verse eso como una mascota, digamos, claro, ¿no? Porque se ve en las danzas, como digo, en los dos. En ambos. Luces y autóctonos, sí. ¿no? Sí. A ver, ¿qué dicen los amigos en las redes sociales? A ver, sobre este personaje, Candelito. Nuestro, digo, el Candelito. Ya te estás apropiando, Karen. Nuestro amigo Candelito. Además es masculino. Candelite, bueno, para que sea inclusivo. Sí. Bueno, ahí seguro los amigos de la municipalidad tienen que decir también algo, ¿no? Sí, que ha habido en sus cabezas. ¿Cuál ha sido el propósito? Creo que eso no ha quedado muy claro también. ¿Cuál es el propósito de este personaje, no? Porque ahora todos los comentarios han sido interpretaciones propias. Claro. Más no ha habido una interpretación o un objetivo, ¿no? de que se haya transmitido. Quizás la municipalidad nos pueda hacer llegar, publicar, hacer mayor difusión sobre el objetivo de este personaje y tratar también de escuchar no solo a todos, ¿no? Sí. Los que están a favor, en contra, y tratar de llegar a un punto medio en el que todos... Pero tendrían que haberlo hecho antes Sí. Esto sería un poco más un producto diseñado, pues, ¿no? Creado por el marketing. Y no es tanto orgánico como el cusillo, por ejemplo, que es más del pueblo, ¿no? Más representativo, ¿no? Como mencionabas. Sí. Bien, ahora
¿Quieres decir algo más, Karen, ahí? No. Vamos a hablar un poco de las danzas, ¿ya? Sí, eso quería decir. Hablemos un poco de las danzas. Sabemos que vienen... ¿Cuántos conjuntos vienen, Rigoberta? Un montón. Tenemos más de 100 conjuntos, ¿no? Uh-huh. En ambos. Y se baila pues la primera semana, ¿no? El 31 y 1 creo que es ahora, autóctonos. Y la octava lo dicen ahora, ¿no? La octava de la Virgen de la Candelaria, los trajes de luces, que también se hace 3 días, bueno, con la parada. Sí. O es 2 días, ¿no? 2 días. 2 días de parada y 1 de concurso, creo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo van evolucionando también las danzas, ¿no? Estaba revisando un poco de información. Inicialmente, este tipo de actividades aquí en Puno se realizó en la Plaza de Armas, ¿no? Tal vez tienes ahí algunos datos tú. Y era organizado, creo, no sé si era organizado, pero ahí la primera vez que fue reconocido, los ganadores, y fue hecho por Instituto Americano del Arte. Sí, Ajá, sí. Hay el libro, por si acaso, de Juan Carlos Lacerna, en donde él hace una investigación bien interesante sobre justo la festividad, ¿no? De la Candelaria. Así que él recoge allí, por ejemplo, que siempre ha habido, ¿no? Los rituales para la Candelaria, ¿no? Siempre él se pierde en el tiempo. Los primeros conjuntos aparecen más o menos con la sociedad de artesanos, en donde habían los conjuntos, eran por ejemplo de los ferroviarios, de los zapateros, de los mañazos, que eran los carniceros, o sea, eso a fines del siglo XIX, creo, más o menos, ¿no? Con la llegada del tren y el intercambio, ¿no? Que fue en 1874, 75, creo que fue el primer, la instauración ya del tráfico, del transporte por ferrocarril. Los trenes. Y también yo creo que también ya un poquito más tarde, el movimiento anarquista que va formando grupos, ¿no? Y después, bueno, lo que conocemos con la sociedad de artesanos, ¿no? Yeah. Que todavía existe, por si acá, la Sociedad de Artesanos de Puno, y tienen su local, me parece que por la cuadra de Arequipa. El local de los artesanos. Claro, es la federación. Así es que ellos todavía subsisten. Pero entonces la fiesta siempre se organizaba. Es el Instituto Americano que decide hacer una organización más, si tú quieres, orgánica de la festividad. ¿No? Y eso fue, creo, en los años 50 y tantos o 40 y tantos, no recuerdo bien. Sí, soy mala para las fechas, pero ellos hacen el esfuerzo de organizar y después con la creación también de la federación, ¿no? Que creo que cumplió 50 años hace poco. Sí, según José Paniagua, su libro de Fiesta de Candelaria, en 1965, ¿no? Se inicia ahí la creación de la federación departamental folclórica en ese año, ¿no? Que inicialmente me parece que solamente agrupa a los conjuntos de los barrios de Puno, inicialmente. Después ya se incorpora los autóctonos. Y algo curioso también aquí que mencionan, ¿no? Por ejemplo, los 2 primeros años no sabían qué hacer con la recaudación, dice. Entonces aquí se inaugura pues el mercantilismo.
Ajá, en 1965, 66, 67, por ahí sería, ¿no? Yeah. Y ahí se suman, pues, ¿no? Las empresas de bebidas, cerveza, gaseosa. En los últimos tiempos, sobre todo. Y ahora ya, pues, y ahora que estamos en un año electoral todavía, lo que se viene. Yeah. Ajá. Yeah. Y esto de las danzas, yo eso más bien sí desconozco, ¿no? ¿La festividad comienza ya con danzas o comienza como una procesión tipo Señor de los Milagros? Tienes que ver la cuestión católica. La festividad comienza con las novenas. Novenas. Las novenas. Son las misas, ¿verdad? ¿O qué son? Son el rezo, creo que la novena es el rosario, ¿no? Sí, en la iglesia, en el templo. El templo que la festividad católica comienza con las novenas, ¿no? Y la festividad, como festividad, si tú quieres andina, comienza con la entrada de capos. Ahí hay que detenernos también un poco la entrada de capos. Si bien es cierto, está en el programa oficial, ¿no? De la festividad, pero pasa como que así de no lo subrayan mucho, no resalta mucho. Entonces, ya, que entre nomás fue. Entonces, ¿por qué es importante el tema de los capos, por ejemplo, ¿no? Y qué sentido tiene también esto, el tema del fuego, ya que hablábamos en los rituales al inicio? Ya. Pero por ejemplo en todo, yo soy de Cairani, por ejemplo, y en la fiesta de Cairani, que es del Señor en junio, no, de la Virgen del Carmen, perdón, también hay entrada de capos, y creo que en todos los lugares que mantienen su tradición andina hay entrada de capos. Ahora, según Ramo Javellán, la festividad comenzaba con la entrada de capos, que era, se quemaba la hierba. La hierba. O sea, se quemaba las leñas, entre comillas, que tenían que ser frescas para producir humo, porque era la forma como anunciaban a los vecinos altiplánicos que la fiesta había comenzado. Con el humo. Con el humo. Por eso es de que la hierba tenía que ser húmeda, porque si no es húmeda se quema y no hace humo. Y aromática. Quemarían por aquí, ¿no? La muña, tal vez, la salvia. Plantas ahora que traen eucalipto, pero bueno, igualito. Ahora se sigue haciendo aquí en Puno, ¿no? Creo que es el 1 en la tarde, en la víspera, ¿verdad? Sí. En la víspera. Sí. Y la entrada de capos. Claro. Una práctica que se hace, ¿no? En las comunidades, en todas las fiestas, ¿no? Acá la hacían los ayllus de Puno. Yeah. Los 4 ayllus de Puno. Por eso vienen Huerta Guaraya, era un ayllu del norte. Después el otro ayllu que no me acuerdo cómo se llamaba, y así entraban los. Bien, a ver, Karen. Vamos a leer un comentario de Yamil Steve. Dice: se debería volver a tener el centro de interpretación que se tiene en la misma iglesia San Juan. Fue todo un proyecto junto a Mincetur para darle todo el significado a la festividad, resaltando a nuestra Virgen de la Candelaria. Pero actualmente se encuentra cerrado, al igual que el centro de interpretación de la Federación Folclórica. Con ello se demuestra que hasta la fecha ese sincretismo debe ser difundido a todo nivel con mayor énfasis cultural. Yamil. Sí. Sería importante retomar entonces esas sí, cosas. Pero sería importante retomarlo con una interpretación intercultural. Claro. No solamente desde nuestra visión, cómo vemos el asunto, sino tratar de ubicar el sentido que tiene para los aymaras, los quechuas. Bien.
Bueno, estábamos hablando un poco de las danzas también, hay un poquito que nos hemos desviado. En las danzas, ¿qué cambios has notado, no? En las danzas autóctonas principalmente se usa pues bastante lo autóctono, las bayetas sobre todo, ¿no? Sí, El tejido, sí, los trajes, los colores, los colores a base de las plantitas mismo. Sí. Ajá. Yo creo que para mí es algo, ¿qué te digo? El hecho de que la federación haya puesto como condición de que sus conjuntos no deben tener menos de no sé cuántos bailarines, danzarines, ha sido replicado en el campo. Porque antes los conjuntos autóctonos venían ya los que eran en el campo o los que habían o los que traían la representación de su localidad. Pero en los últimos tiempos son conjuntos enormes, igual que los de Traje de Luces, ¿no? Que tienen, creo que exigen 300 danzarines como mínimo, ¿no? Y me parece que eso, para mí eso es un contrasentido. Y por ahí también pues que se van extinguiendo algunas danzas. Y a mí me parece, por ejemplo, de que no lo queremos ver así y hay 20 razones por las cuales, pero eso de separar las originarias de Trajes de Luces, a mí me parece una expresión de discriminación. Muy bien. Pero ahí en cuanto a los trajes también creo que ha habido algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, sí. Tal vez por la cantidad mismo que se exige ahora, ya pues ya no están pues esos abuelitos que tejían a mano, ¿no? Así es. Entonces así es. ya por el apuro tal vez lo mandan o compran de una tela diferente, ¿no? Ya no de bayeta, ahora creo que es bayetilla o simplemente tela, ¿no? Y telas sintéticas para los sombreros. Sí. Entonces se va perdiendo ahí muchas cosas. Sí, sobre todo porque los colores eran un factor de identidad. Claro, cada color expresa algo. Sí, y los colores, por ejemplo, por decir, los trajes de cepita son negros casi, o de leave son negros. Sí. ¿No? Los trajes de ácora eran verdes con rojo, ¿no? O sea, los trajes identificaban. Eran factor de identidad. Inclusive cada comunidad podía tener un color de identificación principal. Y eso es algo que todavía se mantiene, no solo en las comunidades, sino las mismas organizaciones que están dentro de las comunidades buscan unificarse, ¿no? Como decir, su uniforme, buscan tener un mismo color de pollera, mismo color de chaleco. Creo que es algo que todavía prevalece. ¿No? En cuanto a trajes de luces, ¿qué podemos decir, no? Yo, por ejemplo, he revisado algunos archivos fotográficos y eran diferentes los trajes. En caso de las señoritas, por ejemplo, ¿no? En los caporales, la pollera era pues hasta... Claro, yo creo que su inspiración es el Carnaval de Río. De Brasil. Por ahí. Creo que sí, he visto comparaciones. Sí, o sea, ellos cambian, modifican y esas modificaciones se van pasando, ¿no? Que es una forma de alineación. Ahora, es importante tocar también un poco en la expresión, ¿no? De estos conjuntos. Algo importante, por ejemplo, hace 2 años, 3 años, cuando estábamos en medio de los conflictos, pues cuando pasó aquí la matanza en Juliaca, Puno sí es el Perú, o Dina... Entonces... Sí. Ha sido importante también, ¿no? Sí, claro. El arte, la danza, para expresar el sentir del pueblo. Así es. Muy bien, Karen. ¿Qué tan bueno
en este tema de los trajes, ¿no? ¿Qué tan bueno es que evolucionen o se modifiquen los trajes? Porque antiguamente, creo que el ejemplo más claro es el tema de las polleras, de las caporalitas, ¿no? Que eran disque hasta de la rodilla un poco más arriba. Yo no los he visto, no puedo afirmar, pero la gente dice que fue una pollera larga. Con el paso de los años, esta pollera va reduciendo 1, 2, 3, 4, 5. Muchos centímetros ya. Muchos centímetros, sí. Ahora pues la pollerita es demasiado chiquitita. Incluso también se utilizaba un pistu dentro de la pollera. El pistu es pues con la intención de que tape. Y ahora hay más destape. Más destape. Más destape. Sí. Es evolución, involución. Entonces, a eso me iba, ¿no? ¿Qué tan buena puede ser una evolución? Es que la festividad es un espectáculo, o sea, se ha folclorizado. Y entonces es espectáculo. Sí. Y hay que vender, pues. Y el otro día escuché, hay un réclame de una financiera, financiamos tu fe, dice. ¿Cómo así? Financiamos tu fe. No sé de qué financiera es, pero dice, no vas a bailar tus trajes, financiamos tu fe. Y yo dije, ¿qué? Increíble. Ofrecían préstamos. Claro. Para que bailes en Candelaria. Claro. Pero, aquí en Puno. Dios. Sí. Sí. ¿Quién es? Nunca lo he visto. No sé, pero lo he escuchado en Pachamama. Lo he escuchado en Pachamama, pero financiamos tu fe. Yo dije, ¿qué? Me hizo acordar a Trump. Esa no la había escuchado, para ser sincero. Muy bien, eso en cuanto a las danzas, entonces un poco comentando también, ¿no? Y ustedes también, por supuesto, amigos, amigas, pueden escribir sus comentarios. A ver, por aquí nos dice Roxana, esto en cuanto al candelito, creo, en lo particular no estoy de acuerdo, el candelito desvirtúa la originalidad de la festividad de la Virgen de la Candelaria. Como bien dice la señora Anita, lo de candelito está mencionado para el año 2026 en adelante con otras autoridades. Esperemos que no hagan esas ocurrencias, pues, del candelito. ¿Qué más nos dice Karen? A ver, estaba leyendo un comentario de Disco Pig, dice: Señora Ana Pino, buenas noches. ¿Qué opinión le merece estos comentarios respecto al origen de la danza de la Diablada? Asimismo, el hecho de que hayan excluido a Bolivia de este último congreso de Diabladas que se organizó en Puno. Hubo un congreso de Diabladas virtual, no sé si lograste verlo, se anunció. Yo participé en el año pasado, en el del teatro. Este año fue virtual, creo que fue nacional e internacional. También en el teatro organizaron. Ya. Sí. En Juli también hicieron. Sí, y han habido invitados, por lo que he visto, creo que de Argentina, diferentes nacionalidades, pero me imagino que no hubieron bolivianos. Yo no sé, la verdad no sé si los excluyeron en la invitación o ellos se autoexcluyeron, no lo sé. Pienso que sí. Es una posibilidad, ¿no? Pero a mí me parece muy infantil esas discusiones, la verdad, ¿no? Sí, esa discusión. A ver. Y los comentarios, ya. ¿La Diablada es peruano o boliviano, señora Ana? Nos dice. Es infantil esa discusión. A mí no me porque antes de 1825 era el altiplano. Recién en 1825, hace 200 años, se han separado en los países, en las repúblicas actuales, ¿no? Así es que eso es cierto. Hay que reconocer que se danza aquí danzas bolivianas, como por ejemplo el tinku, ¿no? Claro. Es boliviano y nadie dice que es peruano, ¿no? Pero ese tipo de discusiones particularmente me parecen excelentes cortinas de humo para quien las necesite.
Porque es muy común en todas las publicaciones relacionadas a los trajes, las danzas y la festividad, incluso en el post, como le decía, ¿no? Que publicamos de este evento, de este episodio, hubieron bastantes comentarios de nuestros amigos bolivianos, pues de que Perú, plagiadores, copiones, sí. Ya. Creo que publicación que en la página, en el Facebook de la Casa del Corregidor, su administrador ha tenido que poner un filtro. No, un texto que traten los temas con seriedad, ¿no? Claro. Cualquiera se mete en las redes y van comentando. Es una manifestación cultural, las danzas, ¿no? Compartida, pues, aquí en la región andina. Por ejemplo, hay baile de diablos en Ecuador, en Chile, en Venezuela, ¿no? Hay bailes de diablos, danzas, perdón. Y sus orígenes estarían pues también lo colonial, ¿no? Andino, y es colonial porque el diablo, como decía, no existía antes que llegaran los españoles. Claro, entonces está de más esa... O sea, mantienen su mentalidad colonial, diría yo, esos que discuten si el diablo es peruano o boliviano. Y algo interesante que has dicho también, que lo usan como una cortina de humo. Más sería del lado del vecino país, tal vez. Bueno, en ambos casos, ¿no? De quien lo necesita. Claro, estamos viendo pues ahora la crisis, ¿no? Que está viviendo Bolivia, económico, social, político, y claro, desde ese punto también podría ser, ¿no? De ese lado peruano. Yo creo que muchas veces pienso que pisamos el palito. Hay que tener cuidado entonces con los comentarios. Mejor no miremos nada. Es que a veces suelen ser muy agresivos, eso es algo que no me gusta. Utilizan calificativos muy denigrantes hacia nuestro país, a nosotros como puneños también. Pero como decía mi abuela, hay que tomarlo de como de quien viene. Esta danza también de la diablada, creo que es algo que no hemos hablado. Creo que no está en discusión el hecho de que ha sido con la llegada de los españoles, ¿no? Porque he leído un texto, específicamente que me ha gustado mucho, que es la Devoción y Danza Andina. Se ha publicado en 1995 y fue escrita por Enrique Bravo Mamani, que por lo que veo era un profesor y periodista también. Y aquí menciona cantidad de danzas, una por una, de acá del altiplano, ¿no? La cantidad de danzas que tenemos y que yo me sorprendo porque muchas de ellas no las conocemos, no se presentan en la festividad y las que conocemos yo creo que son muy pocas y desconocemos muchas más. No, muchísimas, sí. Y parte de ello también nos narra sobre cuál es el origen de cada personaje, ¿no? En La Diablada, por ejemplo, nos habla de que esta danza proviene o es consecuencia de un tipo de protesta, ¿no? La gente en ese entonces bailaba y se disfrazaba o utilizaba personajes para burlarse de personajes reales, ¿no? Como en este caso los capataces, los dueños de las minas. La morenada. La morenada, ¿no? Por eso es que los morenos waka. tienen sus bocas así grandes, sus labios, son personajes más carismáticos, ¿no? Sí. Hay comentadas de la matraca, no sé qué. Sí, la matraca también en la morenada decían que representaba el sonido de las cadenas de los esclavos. Me pareció muy interesante, yo les recomendaría leer el libro y buscarlo si es que pudiesen encontrarlo todavía. Pueden encontrarlo en la biblioteca. Por ejemplo, la matraca se utilizaba en los rituales católicos de la Semana Santa. En vez de campanillas, se usaba la matraca. Ya. En las misas de las iglesias, en vez de la campanilla, que es muy alegre y qué sé yo, como se estaba haciendo el ritual para el Cristo crucificado, usaban matracas en lugar de campanillas. Eso sí recuerdo. Muy bien. Bien, interesantes esos datos y hay que revisar también, ¿no? Nutrirnos un poco con estas publicaciones que nos ofrecen ahí.
Bien, vamos cerrando ya este episodio. Tal vez episodio 0. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Karen? El episodio 0 hoy es un episodio, no es de prueba, sino que como oficialmente vamos a comenzar en marzo con los episodios, así que este es nuestro episodio de bienvenida. También hablando de la bienvenida, queríamos comentarles que hoy tenemos a Anita Pino, que es una de las que anteriormente ya nos ha acompañado en la anterior temporada. Y uno de sus videos, entrevistas que hicimos, episodio de podcast que hicimos con Anita, se hizo viral. Claro. Se hizo viral. Hubo rebote también a nivel internacional que pudimos ver y fue muy interesante también. Por eso, Anita, nos encanta tenerte aquí. Gracias. A mí también conversar con ustedes, coloquiar. Fue importante coloquiar el tema de la folclorización esa vez, ¿no? Sí. Bueno, antes de irnos, quería tocar también un poco el tema del consumo de bebidas alcohólicas excesivos, ¿no? Hay que decirlo. No nos han pagado, no hay que subir. Perdón. En edición hay que bajar. Bueno, esto es un negocio, pues, ¿no? Para las empresas. Para Bacus, pues. Para Bacus, eso no hay que ser publicidad. No, pero estamos rajando. Es más importante para Bacus el consumo de cerveza en Puno. Por ejemplo, en 2024 dice que las cifras, ¿no? 2.389 millones gastados en bebidas alcohólicas, y 150.000 unidades, o sea, botellas, latas, es lo que se ha consumido, ¿no? Y informes anteriores dicen hasta 400.000 cajas de cerveza en los 2 concursos, solo estamos hablando de Candelaria. Y ojo ahí, después de la Candelaria se vienen los carnavales también en Juliaca. Ups. Y mira, ya podemos imaginar ahí las cifras. Estos son reportes reales, de la Cámara de Comercio de Puno. Ya. Bueno, yo creo que la cuestión de la bebida es una distorsión. Te comentaba, es una distorsión de una tradición que se daba, la recojo de Ramos Gavilán, cuando habla del calendario festivo, ¿no? Él señala, porque él señala el calendario festivo mes por mes, ¿no? Y el año comenzaba en diciembre, no comenzaba en enero. Y el calendario festivo en algunos meses señala él explícitamente había licencia para beber. Entonces, pero solo ese día. Claro, o sea, durante la festividad había licencia, pero no todo el año, pues, o sea, en la festividad sí, ¿no? Además, Tristram Platt señala, por ejemplo, que era una de las formas de muerte y tiene un artículo completo dedicado a la borrachera. Sí. Y no era pues todos los días, ni qué sé yo, sí, hasta la muerte, o sea, hasta no saber, hasta que estás como animalito en condición de animal, ¿no? Era una forma de muerte. Morir. Sí, de morir. Entonces, inconsciente. Esa tradición, ¿no? Se ha distorsionado totalmente. Inclusive Thomas Cummins, cuando hace su trabajo sobre los queros, él recoge antecedentes, ¿no? De los queros, y él señala que en las fiestas principales del Inca, ¿no? En que participaba toda la población, ¿no? Había en los sitios habían queros llenos de chicha, y la festividad comenzaba con la chicha, ¿no? Pero había, él lo señala, o sea, recoge el relato de un cronista, y él señala que alrededor de la plaza donde era la festividad había canales.
era parte de la infraestructura, canales donde se iba a orinar, ¿no? O sea, la chicha, como la cerveza, te provoca ir al baño. Y entonces, y se recogía eso, más bien no hay el relato de a dónde iban y todo, pero entendiendo la cultura con paradigmas más propios, se puede inferir que era un ritual y una acción de reciprocidad, porque era para comenzar la fiesta uno, y la fiesta implicaba también, como había sido la fiesta, un poco el sentido de cómo estaba la población para el año agrícola. Así es que era como parte de el aporte que tú haces para la tierra o la actividad que tienes que realizar para producir alimentos, ¿no? Dicho sea de paso, en el diccionario de Bertonio, Pachamama no era una deidad. Pachamama era tu chakra, el área de cultivo que te daba de comer. O sea, la sembrabas para tu autoconsumo. Y entonces ese área, ¿no? Lo que ahora podría ser el equivalente de tu chakra, ¿no? Se denominaba Pachamama. Bien, tenía uso ritual, entonces. Bueno, ahora todavía se hace, ¿no? Pero... No, o sea, se entiende Pachamama como una deidad, pero no era una deidad. O bueno, según el diccionario de Bertonio, Pacha, que tampoco era de deidad, pero por ejemplo es bien lindo, cuando yo lo leí, vi, es Pacha, y dice, porque el diccionario no es diccionario, es vocabulario de Bertonio, es como un tesauro. Y cuando hay varias acepciones de Pacha, pero cuando ves Pacha solitito, dice todo. Ahí entonces. Pacha es todo. Todo. Entonces, no habla de deidad, eso que él era cura, qué sé yo, pero no habla de deidades ni nada de esas cosas. Bien, ya sabemos, ya tenemos un poco claro entonces, ¿no? Un poco el tema de estos rituales, el chaya que se hacía y que se hace todavía, pero no hay que excederse, pues el exceso siempre es malo, ¿no? No, ya te digo, era para el ritual, no era para todos los fines de semana, ni toda para las pichanguitas, ni para... No. El fulbito y el fulbazo. No era para eso. Aquí, en Punas todo el año. Bueno. Todo el año. Bueno, ha sido importante tus reflexiones, Anita. Bueno, estamos a puertas de esta fiesta, ¿no? De la Candelaria. Es una fiesta al final, no solo es religioso, ¿no? Es una festividad. Festividad. Porque va más allá que la fiesta. O sea, claro, festividad. Es una festividad. Claro. Claro que se ha folclorizado tremendamente, es cierto también, ¿no? Mucha gente viene para el espectáculo. Sí. Bien. Cerramos entonces de esta manera, tal vez con algunas recomendaciones de libros. Nos están pidiendo ahí los amigos el nombre del libro, por favor. No es cierto. A ver, Anita, ¿qué libros podrías recomendarnos en este mes de febrero relacionados a Candelaria, tal vez a carnavales? Debes tener ahí un montón. No, sí, claro, pero y en mi página web de la Casa del Corregidor hay el capítulo que corresponde al libro de Ramos Gavilán sobre el calendario festivo. Es decir, qué rituales había cada mes, ¿no? Y cómo más o menos, lo que él vio,
porque él estuvo en Copacabana, ¿no? Varios años. Entonces él recoge ahí. Creo que es la Virgen de Copacabana, creo que se llama su publicación. La publica, pero está en la página web, así que entra al mapa de sitio, pone Ramos Gavilán, buscar, control F, Ramos Gavilán, y lo va a encontrar. Muy bien, así que ya saben, y también les recomendamos esta publicación de José Paniagua de 2009, Fiesta de la Candelaria, que relata también algunas cosas importantes. Por ahí también tenemos Karen. Sí, en sí hay más libros también, ¿no? En la biblioteca IDECA, aquí estamos en la biblioteca IDECA, solo que no pueden ver los libros que están por ahí al fondo. Hemos encontrado como 5 textos al menos sobre la Candelaria en nuestra biblioteca y los tenemos de forma presencial. Uno de estos es La Devoción y Danza Andina. Es el segundo tomo de la festividad de la Candelaria, publicado por Enrique Bravo Mamani en 1995. Como ya les había comentado, tiene varias cosas muy interesantes el libro de la Serna también, que se llama Festividad de la Candelaria, publicada, creo, me parece si es en el 2014, creo que a raíz de la declaratoria de la festividad como patrimonio de la UNESCO. Sí, él hizo un estudio para el Ministerio de Cultura como parte de las acciones de salvaguarda. Juan Carlos Lacerna. Bien, nos vamos, Karen. Muchas gracias, Anita, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Hoy día. Muy simpática la conversa. Sí, agradecer también ahí a todos los amigos, amigas que han estado muy atentos a nuestro espacio de Coloquiando. Nosotros, bueno, este es el episodio 0. Venimos con todo, renovados en marzo. Ya que estamos en un contexto electoral, vamos a ahí tener anuncios importantes también, seguramente a través de nuestras redes sociales, y estén atentos, pues les invitamos a todos y a todas ahí para seguirnos. Sí, muchas gracias, Anita. Un gusto gracias siempre a ustedes. tenerte aquí presente. Siempre conversar con ustedes es muy agradable. De igual forma, es mutuo. Sí. Muchas gracias a nuestros amigos que nos están viendo y a los que nos van a ver. Y nada, por mi parte, hasta un próximo episodio. Si no, yo voy a estar igual, switcher, detrás de cámaras. Ok. Tupananchis Kama. Chau, amigos y amigas.